Hace más o menos unos 450 años, un hombre dijo lo siguiente, mucha atención, hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de... Lo voy a repetir. Hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. ¿Alguien sabe quién dijo eso? Bueno, de pronto lo conocen, de pronto lo han oído, y es el reformador francés Juan Calvino. ¿Sí han escuchado de él? Creo que. Y cuando yo leía esta premisa, esta frase, me preguntaba, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser adorador de Dios? ¿Qué significa ser un verdadero adorador de Dios? Porque sea usted cristiano o no sea cristiano, usted adora algo. Todo ser humano adora algo. Esto parte de la definición de adorar. Si ustedes buscan en el diccionario, ahí en la RAE dice que adorar es sentir estima o afecto en grado sumo por algo o alguien. Es brindar todo nuestro amor, reverencia, servicio o devoción a algo o a alguien. Y la pregunta es, ¿por qué adoramos a algo o a alguien? ¿Por qué? Bueno, porque esa cosa o persona son en sí mismas muy especiales y tienen la capacidad de ofrecer beneficios. ¿Quién de nosotros no ha dicho, es que eso lo adoro? ¿Sí? Lo adoro. ¿Y por qué esa expresión? Bueno, porque quizá está trayendo satisfacción en alguna área, pero no cualquier satisfacción, sino mucha satisfacción. Piensen en un plato, que ustedes son invitados a una casa o están en un restaurante, ustedes piden del menú un plato, comienzan a disfrutarlo y ustedes dicen, sí, estuvo bueno, estuvo rico. Pero en otra ocasión van y disfrutan de un plato y ustedes dicen, este plato está espectacular. Tanto que si ustedes vuelven a un restaurante quisieran comer el mismo plato porque lo adoran. Qué delicia ese plato. Pero miren la diferencia entre un plato común y un plato especial y delicioso. Hay diferencia. Pero volviendo a la idea que plantea Calvino, él dice, hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Para Calvino, toda nuestra existencia gira en torno a ser genuinos adoradores de Dios, a ser verdaderos adoradores de Dios, ser aquellos que reconocen que el Dios de la Biblia es el único digno de ser alabado, de ser creído, de ser obedecido. Todos somos adoradores de algo o alguien, pero la pregunta es, ¿quiénes son verdaderos adoradores de Dios? ¿Quiénes son verdaderos adoradores de Dios? Entonces leamos Juan, capítulo 1, versículos 1 al 42, que dice las Sagradas Escrituras. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía o bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que había una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedaran con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, es un texto largo pero fascinante y queremos, Señor, que
a tus hijos nos cautives con el contenido que hemos leído y podamos entender el mensaje que has dejado para nosotros. Como pecadores, Padre, necesitamos reconocer que necesitamos ver realmente de qué debemos ser saciados, porque vivimos en constante insatisfacción. Pero permítenos por este texto ver que tú eres quien sacia nuestras vidas y queremos entender cómo lo haces. Danos el entendimiento, la claridad, la luz, la disposición para que podamos disfrutar de este sermón y que juntos como tu pueblo, Dios, podamos proclamar a viva voz que sí hay satisfacción en el Dios vivo y en tu Hijo. Padre, a ti sea toda la gloria. Bendícenos, guíame en este mensaje y que juntos como tu pueblo podamos regocijarnos por tu palabra. También suplicamos, Padre, que quienes no son conocidos por ti, porque no han creído en tu Hijo, se vuelvan a ti, oh Dios, y puedan ver que sus vidas son miserables sin ti. Clamamos por su salvación, porque este mensaje puede hacerlo posible. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción. Ese es el mensaje de este texto. Los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción. Muchas cosas pueden complacernos como seres humanos, pero solo una lo llena todo. Hay quienes son satisfechos con muchas cosas, pero hay quienes son satisfechos con eso que es único, con eso que es exclusivo. No tienen otra cosa más que el deseo ardiente de testificar de eso que realmente satisface, que es exclusivo. Y quienes lo hacen, quienes testifican de esa verdadera satisfacción, son los verdaderos adoradores de Dios. Esos son los verdaderos adoradores de Dios. Y quiero que veamos por este texto esa idea. Este texto tiene una estructura progresiva y presenta las siguientes ideas que muestran que los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción. Y quiero que veamos esas ideas a la luz de lo siguiente. Hay cosas que nos sacian y por eso vamos a ver lo que no sacia. Pero hay cosas que sí sacian, o por lo menos una, y el texto lo muestra. Y también hay algo que se testifica y que es el clímax de este mensaje, de por qué los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción. Esta narrativa revela cosas que definitivamente no sacian. Hay una que sí, pero la pregunta a la luz del texto es: ¿qué es lo que sacia? ¿Qué es? ¿Se puede palpar? ¿Se puede tocar? ¿Qué es lo que sacia? ¿Y por qué testificar de aquello que sacia? Entonces, veamos esa primera idea. ¿Qué es lo que nos sacia? Y yo sé que en sus mentes está pasando por su cabeza, bueno, hay muchas cosas que nos sacian, pero entendámoslo a la luz de este texto. Si comenzamos leyendo 4, hay una ambientación que nos conecta con el mensaje anterior. Recordemos el mensaje anterior. ¿Alguien recuerda el mensaje anterior? Debemos buscar la supremacía de Cristo, testificando consistentemente de Él. Y cuando leemos los primeros versículos, vemos que nos conecta con esa idea. Dice el versículo 1: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. El capítulo 4 rectifica o ratifica mejor que no es una competencia la que hay entre Jesús y Juan el Bautista.
Al contrario, es un complemento y aún mejor, continuidad, perdón, hacia un ministerio mejor, hacia un ministerio mayor. Y es tal el alcance de este ministerio que aún se extiende a un territorio poco deseado. ¿Cuál territorio? Un territorio llamado Samaria. Versículo 4. Y tenía que pasar por Samaria. Ningún judío, fuera de Judea o de Galilea, pasaba por Samaria. Hacían un recorrido bien largo. Imagínense el mapa en sus mentes. Imagínense ese mapa en sus mentes. Galilea acá, Samaria acá, Judea acá. Y lo más sencillo era cruzar Samaria para llegar de Galilea a Judea. Pero los judíos no pasaban por ahí, sino que cruzaban el Jordán, ¿sí? Se iban por otro camino rodeando Samaria para llegar a Judea. Pero finalmente, el Señor y sus discípulos cruzan Samaria, lo cruzan. El Señor está ahora en Samaria. Dice el versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Claramente vemos la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, un ser humano se cansa y un ser humano también tiene sed, ¿cierto? Y más en un territorio tan hostil para el hombre como lo es un desierto. Y entonces, una mujer de Samaria, dice el versículo 7, vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El Señor le hace una solicitud a una mujer de la región y eso lo pone más interesante en el contexto, porque un judío no haría una solicitud y menos a una mujer samaritana, a una mujer. Y dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Bueno, imaginémonos un poco la escena, pero el Señor se quedó con esa mujer hablando solos, ahí en el pozo. Ahí estaban los dos. Y en este texto comenzamos a ver la genialidad de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que nuestro Señor experimenta lo conecta con una realidad espiritual. Nuestro Señor tiene sed, Él quiere beber agua y le pide a una mujer que le dé de beber. Y entonces aquí inicia una importante conversación. Versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ahora, al leer el versículo 9, la pregunta que surge es, ¿realmente el Señor quería saciar su propia sed? ¿Será que el Señor quería saciar su sed? ¿O quién necesitaba ser saciado? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿Quién es el que se necesitaba ser saciado? Y la mujer persiste la idea del agua física, pero el Señor dio la pauta para llevar la conversación a un nuevo nivel. Versículo 11. Ella le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Esta conversación llega a un nivel en donde los papeles se cambian. Ahora es Jesús quien está dispuesto a dar agua. Al principio, el Señor pidió agua.
pero ahora Él la ofrece, la ofrece. Y entonces dice en el versículo 13, al responderle a esta mujer, todo el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Definitivamente esta agua es diferente, o tiene que ser diferente, porque la primera agua no sacia. Todo el que va a beber de este pozo va a volver a tener sed. Esa primera agua no sacia, pero la que da Jesús. Y esta es la oferta, que la mujer es quien ahora pide esa agua. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Mis hermanos y amigos, lo que tiene que quedar claro aquí, en esta porción, es que hay cosas que definitivamente no satisfacen del todo, y el agua física es un buen ejemplo. Tenemos que estar constantemente bebiendo agua para estar hidratados. Pero claramente el agua no lo satisface todo. Y esta conversación de Jesús con la mujer samaritana deja ver eso. Quien al principio tenía sed, ofrece una mejor bebida, una inagotable. La mujer también necesitaba agua. Y ante la oferta del Señor vio con muy buenos ojos una fuente ilimitada de agua, algo que saciara permanente y constantemente. Imagínense a esta mujer yendo y viniendo todo el tiempo a sacar agua para saciar su sed, la de su familia y la de sus ganados. Imagínenselo. Pero se le ofrece agua ilimitada. Esa agua ella no la tenía. Una y otra vez iba al pozo a sacar agua. Hay cosas que definitivamente nos sacian. Y esas cosas pueden ser muchas. Y el escenario del pozo es un ejemplo. El agua sacia, pero se agota y hay que volver por más. Hay que volver por más. El agua sacia, pero de nuevo volvemos a tener sed y hay que ir por más. ¿Cuántas cosas, mis hermanos y amigos, podemos enumerar? ¿Cuántas cosas podemos enumerar que sacian, pero que se agotan? Que satisfacen, pero debemos volver a ellas para sentirnos satisfechos. Hay un punto de quiebre en esta conversación para llevarla hacia donde el Señor quiere. Y ese punto de quiebre está en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si supiéramos quién es el que todo el tiempo nos está diciendo a nosotros, a la humanidad, eso no satisface, le diríamos, entonces, danos lo que realmente satisface. Muéstranos lo que llena del todo nuestro ser. Pero no lo conocemos. Estamos ante su palabra, escuchando a aquel que nos dice, hay cosas que nos sacian. Nuestra obstinación nos lleva a creer que podemos estar saciados con cosas como dinero, sexo, fama, reputación, entre tantas cosas. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿quién puede decir en este mundo que habiendo disfrutado todo esto, está plenamente satisfecho? ¿Quién? ¿Quién puede decir en este mundo, yo lo he experimentado todo, lo he tenido todo y estoy plenamente satisfecho? ¿Quién puede decir eso?
He visto a muchos tener dinero, pero no tienen el afecto de otros. He visto a muchos tener fama y gloria, pero no tienen contentamiento. O si no, miren TikTok. He visto a muchos tener reputación, pero no tienen paz tratando de mantener esa popularidad. Ningún ser humano lo tiene todo ni está plenamente satisfecho. Siempre estará falto de algo, por mínimo que sea, y por más orgulloso que sea el hombre y diga que lo tiene todo, por lo menos hay algo que no tiene, y es la vida eterna. Ningún ser humano tiene la vida eterna, porque la muerte es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Gracias a nuestro pecado no hay plena complacencia en este mundo, y menos al saber que vamos a morir. Hay muchas cosas que nos sacian, pero entre muchas hay una que sí sacia plena y completamente, y es lo que Jesús está dispuesto a dar. Es lo que la mujer samaritana desea recibir. Y por eso vamos a esa segunda idea, lo que sacia. Claro, el anterior punto deja ver que hay cosas que nos sacian, pero también hay cosas que sacian, o por lo menos hay una que sacia. Solo que no es muy claro. ¿Qué significa? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa el agua viva? ¿A dónde hay que ir para tomarla? ¿Qué significa el agua viva? ¿Qué significa lo que dice el verso 14? Cuando el Señor dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Como que nosotros nos transformamos en una fuente, ahora somos nosotros como autoexistentes dándonos agua. ¿Cómo es eso? Parece una idea romántica, idealizada, pero ¿qué es lo que significa realmente? Y para responder esa pregunta, mis hermanos y amigos, el texto comienza a presentar lo que sacia de una manera bien interesante. La mujer samaritana le dice en el versículo 15 al Señor, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Ok, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Cómo así? Mi marido me va a dar esa agua. ¿Qué pasó ahí? Después de que la mujer está deseosa de recibir la oferta de Jesús, el Señor comienza a responder a su deseo. No parece, pero así es. ¿Qué tiene que ver el agua viva con la vida conyugal de esta mujer? ¿Qué tiene que ver? Bueno, no tiene que ver directamente con la vida matrimonial de la mujer, pero sí con la condición de su corazón ante su situación conyugal. Y voy a repetir eso. El agua viva no tiene que ver directamente con la vida matrimonial de la mujer, sino con la condición de su corazón ante su situación conyugal. ¿Cómo así? Bueno, versículo 16, el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer responde, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. El Señor pone en evidencia el real estado del corazón de esta mujer. Jesús puso a esta mujer en una posición en donde no podía negar el estado de su vida. Y por eso afirma en el versículo 19, Señor,
Me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Hermanos, ¿qué hace un profeta? Cuando leemos la Biblia, ¿qué hace un profeta? Un profeta no dice cosas del futuro. Eso no hace un profeta. Un profeta lo que hace es proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? Una cosa es que tenga implicaciones del pasado, del presente o del futuro. Pero lo que hace un profeta es proclamar las palabras de Dios. Y siguiendo con la conversación, la mujer muestra que el estado de su corazón tiene que ver con adoración. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Parece que la mujer quiere llevar la conversación hacia otro lado, pero realmente no lo está llevando hacia otro lado, sino que está conectando Juan en su historia y en su narrativa realmente lo que está pasando en el corazón de esta mujer. La postura de la mujer tiene que ver con el qué y el dónde adorar, pero Jesús la conduce hacia a quién y cómo. Está poniendo en evidencia su corazón. Y el Señor le dice en el versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahí está el a quién y el cómo. Cómo adorar. Y finalmente la mujer reconoce la realidad del Mesías y Jesús se presenta como tal. La mujer ante esa declaración del Señor de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, la mujer le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo, el Rey, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todo. Nos declarará todo porque Él es el profeta. Y entonces el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Los samaritanos sabían que el Mesías vendría a exponer los corazones de los hombres y a traer salvación. Y este diálogo muestra que la condición del corazón tiene que ver con adoración. Pero también muestra que Jesucristo puede cambiar esa condición para que haya una verdadera adoración a Dios. Hermanos, otras palabras, y quiero que se lleven esta idea, por favor. La adoración en espíritu y en verdad es aquella que surge de un corazón sincero y encaja con la verdad de la palabra de Dios. La adoración en espíritu y verdad es aquella que surge de un corazón sincero y encaja con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, en este caso Jesús, es quien pone en evidencia el corazón de la mujer. Las palabras de Jesús descubren a esta mujer y deja ver su necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de esta mujer? Su necesidad de salvación por encima de cualquier cosa. Ella sabe que el Mesías declara todo, revela todo, saca a la luz todo. Es el Mesías quien sabe que esta mujer no ha hallado satisfacción en varias relaciones conyugales. Esta mujer ha tenido 5 maridos y con quien ahora está no es su marido. ¿Qué busca satisfacer? Es que el primero me habló mal. El segundo me miraba feo. El tercero no me pastoreaba. El cuarto cocinaba. Es pura especulación. Pero no creo que haya enviudado 5 veces.
sería la viuda negra, ¿no? Pero el que ahora tiene no es el marido, está conviviendo con él. El Señor le dice, ese no es tu marido, has dicho la verdad. ¿Qué buscas satisfacer? Pero el agua viva que ofrece Jesús es el mismo, pues Jesús pone en evidencia el corazón, revelando que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda satisfacernos más que Él mismo. Solo aquel que sabe de qué estamos realmente necesitados, y mucha atención a esto, mis hermanos y amigos, solo aquel que sabe de qué estamos realmente necesitados, sabe de qué realmente debemos ser saciados. Y nuestra mayor y más grande necesidad es de salvación. Nuestra mayor y más grande necesidad es de ser reconciliados con Dios. Como decía Calvino, hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. En palabras prácticas, nuestra mayor y más grande necesidad es que nuestro pecado sea revelado. ¿Para qué? Para ir corriendo a la cruz en búsqueda de verdadera satisfacción, la satisfacción del perdón de Dios. Y ahí es donde los verdaderos adoradores comienzan a surgir. Primero, mostrándoseles que van corriendo vanamente hacia una infinidad de cosas que nos sacian, pero que luego se detienen y retroceden corriendo hacia la dirección correcta, hacia aquel que sí los va a saciar. Esa saciedad comienza con la revelación del pecado y continúa con el perdón del pecado, el cual solo es posible por Cristo. El agua interminable que esta mujer necesitaba era aquella que pondría en evidencia su verdadera necesidad, la necesidad de volverse a Dios para adorarlo como es debido. ¿Se puede adorar a alguien teniendo 5 maridos y después conviviendo con alguien que no es el marido? Dios busca verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que se rinden ante la espada poderosa de la palabra de Dios, que penetra hasta lo más corazón y discierne los pensamientos, intenciones del corazón. Adoradores que ven su pobreza espiritual y mediocridad al satisfacerse con las migajas que ofrece este mundo y que por lo tanto quieren verse saciados con algo muchísimo mejor. Eso mejor es Jesucristo, quien desnuda nuestro ser para rendirlo, postrarlo, someterlo y dejar ver que no tenemos más esperanza ante nuestra evidente insatisfacción que Él. Cada vez que como cristianos vemos a la cruz, cada vez que vemos a la cruz, vemos al Señor del cielo y de la tierra dando su vida para ser saciados con lo mejor. Y cada vez que nosotros, los cristianos, vemos la tumba vacía, vemos al Rey diciéndonos, la verdadera y plena satisfacción está por venir, porque ustedes son enemigos de mi Padre y merecen su ira, merecen la muerte, merecen sufrir por siempre, pero he venido a rescatarlos para que su existencia sea eterna junto a Él. Hermanos, ¿qué mayor satisfacción que esa? Estar con Dios para siempre, estar con Dios desde ya. ¿Qué mayor satisfacción? Lo que no sacia y lo que sacia ha sido expuesto. Pero hermanos, el mensaje es que los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción. Un verdadero adorador no simplemente se ve satisfecho, sino se testifica
habla de aquello que lo ha satisfecho. Y por eso el texto presenta lo que se testifica. Y básicamente este punto tiene que ver con las evidencias de una verdadera adoración. ¿Cómo saber, cómo ver, cómo observar, cómo saber quién es un verdadero adorador? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo se ve a alguien que está realmente satisfecho en Dios? ¿Cómo? Y la respuesta es, se observa, se ve, testificando de su única y plena satisfacción. ¿Qué es lo que hace la mujer cuando es confrontada por el Señor? ¿Qué es lo que hace? Versículo 27 en adelante. Luego de toda esa conversación con el Señor, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y miren más adelante el versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que yo he hecho. Esta mujer estaba fascinada con Jesús. Había puesto su corazón en evidencia. Había visto a aquel que la podía salvar de esa condición. Y esto la llevó con celeridad a testificar de lo que había pasado. Pero más allá de ser algo circunstancial, a los mismos samaritanos, aún los mismos samaritanos, comprueban el impacto que Jesús tiene en sus vidas. Versículo 40, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, lo rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ahora no solo la mujer es confrontada, sino todos esos samaritanos que vienen a él y todos ellos reconocen: somos unos miserables pecadores, necesitamos a necesitamos a Jesús, porque es el Salvador de nuestras vidas. Los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción. Los verdaderos adoradores comunican su condición perdida de pecado, la cual solo por Cristo puede ser solucionada. Los verdaderos adoradores certifican que sus ojos estaban velados para no ver su mediocridad al verse saciados con cosas pasajeras, pero que Dios intervino en sus vidas para ver a Cristo glorioso como el único que sacia por completo la vida, pues ofrece lo que ninguna otra cosa puede ofrecer o persona, y es la vida eterna. Ahora, si notaron, si se dieron cuenta, pasamos unos versículos por alto. Los versículos 31 al 38. El Señor tiene una conversación con una mujer samaritana. Vienen los discípulos, pero el texto dice que la mujer fue a testificar. ¿No será este el Cristo? Me ha dicho todo lo que soy. Y luego dice el versículo 39 que testificaba allá en la ciudad: este hombre me ha dicho todo lo que soy. Y luego los samaritanos vienen, escuchan a Jesús y confiesan: este es el Salvador, este es el que necesitamos. Pero cuando los discípulos volvieron con comida.
Y entonces dice el versículo 31, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es lo que dicen los discípulos. ¿Le habrá traído alguien de comer? Y entonces el Señor les aclara. Versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Este es, hermanos, sin lugar a duda, un perfecto paréntesis para reafirmar que los verdaderos adoradores testifican la verdadera satisfacción. ¿Qué? Toda esa descripción que hace el Señor sobre la siega y la siembra tiene que ver precisamente con el resultado que hay tras la siembra de la palabra de Dios. Jesús sembró su palabra en el corazón de la mujer samaritana. ¿Y ella qué hizo? Dio testimonio. Eso es sembrar. Y lo que hizo la mujer samaritana fue cegar. Testificó. Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él ha venido con la palabra de Dios, Él ha venido a revelar sus corazones, o los corazones de los hombres, predicando el plan de redención de su Padre, para que ellos continúen cosechando el fruto de esa labor. Y la manera de hacerlo es testificando de Él desde ya, pues la siega está pronta. El Señor incluyó a sus discípulos en su labor para que haya cooperación y gozo conjunto. Todo había sido preparado por Jesús y aún podríamos decir que por los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso el Señor dice en el versículo 38, otros han trabajado, pero ustedes entraron en sus labores. Pero ustedes son los que van a cegar. Todo había sido preparado por Jesús y los profetas para que se cultivara y se cosechara el fruto de su misión, los cuales los discípulos debían continuar. Hasta ese punto, los discípulos no habían hecho, o por lo menos no lo dice el texto de Juan hasta este momento, los discípulos no habían testificado de Jesús. Pero la mujer samaritana sí. Jesús deseaba que sus discípulos fueran segadores, como lo fue la mujer samaritana. Una mujer pecadora buscando satisfacción en las migajas del mundo. Pero el Mesías reveló el estado de su corazón, el cual solo podía ser saciado por Él. Creyó en Él y testificó de Él. Ahora esta mujer es una verdadera adoradora de Dios, porque lo adora en espíritu y en verdad. Es decir, una adoración que surge de un corazón sincero y que encaja con la verdad de la palabra de Dios. Los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción. Hermanos, quienes hemos nacido de nuevo, nos volvemos verdaderos adoradores. El deseo por la palabra de Dios de un verdadero adorador es tal que requiere con urgencia, día tras día, al lugar donde su corazón es puesto en evidencia. Yo les pregunto qué cosas, y te pregunto,
¿Qué cosas te están satisfaciendo que no son Dios? ¿Qué cosas te están satisfaciendo que no son Dios? ¿Estás dispuesto a abrir la palabra de Dios y ver cuál es el estado real de tu corazón? Como ese examen que revela que tu cuerpo está padeciendo de alguna enfermedad. Nosotros comenzamos a sentir dolencias, ¿cierto? Y lo más común es que vayamos al médico y el médico nos lleve a hacer exámenes para saber realmente en qué estado está nuestro cuerpo. Y entonces ese examen revela que estamos enfermos, muy enfermos. La pregunta es, ¿qué darías porque esa enfermedad fuera curada? Se nos revela la enfermedad. ¿Qué darías porque esa enfermedad fuera curada? El peor de los males, que es el pecado, no tiene cura humana. En este mundo no hay solución a la insatisfacción. Y tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza insatisfecha, que no lo sacia nada. El que tiene salud la pierde y mueve lo que sea para volverla a recuperar. Y recupera la salud, gloria a Dios, pero envejece, envejece. Y el que envejece pierde su juventud y su vigor y hace lo que sea para sentirse joven o para disminuir las arrugas que lo muestran viejo o no. No digan que no. El que tiene dinero lo pierde y hace lo que sea para recuperarlo. Lo recupera y sigue insatisfecho porque el que tiene dinero quiere más dinero. Y esta aplicación me encanta porque es una realidad. El que se congrega en una iglesia bíblica se va porque no le satisfizo del todo la predicación. Y llega a otra donde le satisfizo la predicación, pero no le satisfizo la música. Y llega a otra donde no le satisfizo la comunión. Y llega a otra donde todo le satisfizo. Llega a una iglesia donde todo le satisfizo. Pero pasan 10 años y un hermano en la fe no le satisfizo su orgullo porque lo exhortó a amar con más entrega a sus hermanos. ¿Qué clase de testimonio está dando? ¿Qué clase de testimonio está dando? El testimonio que está dando es que esa persona no necesita una iglesia perfecta, necesita a Cristo. Cuán gloriosa es la palabra de Dios que nos muestra a Cristo toda nuestra satisfacción. Cuán glorioso es nuestro Señor que nos convierte de personas insatisfechas a verdaderos adoradores. Pues los verdaderos adoradores testifican de la verdadera satisfacción.